Buenos días, el contenido del que hablaré hoy es la Primera Guerra Mundial, sus antecedentes, causas y consecuencias. Bueno, sus antecedentes comienzan con, por ejemplo, los gobiernos totalitarios que son el nazismo, falangismo, totalitarismo japonés, stalinismo. También se considera antecedentes. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale como potencia mundial, pues tuvo un apogeo en su economía y este tiempo se le llamaron los felices años 20, que duraron desde 1922 hasta 1929. Pero no solo fue apogeo en la economía, sino también tuvieron avances tecnológicos y fueron avances como sociedad también. Por ejemplo, en ese tiempo las mujeres empezaron a pelear por el derecho a voto también. Después, Wall Street fue sustituyendo la Bolsa de Valores de Londres y en 1920, después de tener tanto auge, cayó una crisis. Esto se debió a que los precios de las acciones en Wall Street empezaron a subir en medida de que su demanda incrementaba, ya que ofrecían grandes ganancias. Sin embargo, el precio de las acciones se redujo de manera repentina y la gente empezó a venderlas para recuperar su inversión. Al no haber compradores, los precios colapsaron, ya que el precio alto solo era aparente, es decir, no tenía sustento monetario o en producción, por lo tanto estaba inflado. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo como inversora, yo quiero comprar acciones y le quiero invertir, por ejemplo, a una librería. Esa librería me dice que cuando ya esté en su apogeo, lo que me va a redituar son, no sé, 500 pesos al día, cuando esa librería no produce ni 200 pesos. Entonces significa que ese precio está inflado, porque pues ¿de dónde lo pueden sacar? Posterior a la crisis, el presidente Roosevelt de Estados Unidos implementó el New Deal, que ya que la bolsa de valores de Nueva York había caído, pues como Estados Unidos en ese momento era la potencia mundial, de Estados Unidos dependían incluso muchos más países. Entonces, pues literal todo el mundo se vino abajo en crisis económica. Entonces, con esa política del New Deal, Roosevelt pretendía implementar más obras públicas, la bolsa de valores, controlar los bancos, crear el seguro social. Todas estas medidas fueron implementadas por Roosevelt para mejorar la economía de Estados Unidos, y así esto fue convertido al estado benefactor. Entonces, pues poco a poco todos los demás países igual su economía iba mejorando. En ese momento la política económica ya estaba manejada por el Estado. De ahí, pues la Segunda Guerra Mundial tuvo sus causas debido a que los tratados que se habían implementado al término de la Primera Guerra Mundial no se estaban cumpliendo como debían. Había una falta de autoridad por parte de la Sociedad de Naciones, y también fue debido a que Alemania violó el Tratado de Versalles. Igual la Alemania encabezada por Adolf Hitler quería recuperar los territorios, pues había perdido por firmar ese tratado en la Primera Guerra Mundial. Entonces después surge el Pacto de Múnich, que era en donde los países aliados, que eran Inglaterra, Estados Unidos, la URSS y la Resistencia de Francia, querían prevenir que Alemania empezara a atacar sus tierras. Ahí, en la invasión de Austria, Alemania, buscando su espacio vital, se rehúsa a acatar las órdenes que había firmado en el Tratado de Versalles. Después, en la política de alianzas, fue la formación del eje Berlín-Roma-Tokio para contraatacar a los aliados. Los que estaban en el eje eran los gobiernos totalitarios, más que nada era Italia, Alemania y Japón. Y también Hungría, pero pues eran más importantes los otros tres. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue considerada uno de los conflictos bélicos más destructivos de ese entonces, debido a que involucró a países de todos los continentes y a muchísimos avances tecnológicos, lo cual provocó un buen de muertes y una caída de la economía de diversos países. Este vio su fin con conferencias y tratados que fueron realizados entre los países aliados encabezados por Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Todo eso era para que
contraatacaran otra vez a Alemania y se pudieran quedar con sus tierras, para castigar a los iniciadores de la guerra y para pues volver a iniciar con una mejor economía. Lo que salió de la Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos armados que hubieron fue la Organización de las Naciones Unidas, lo cual está enfocada en mantener la paz entre pues todos los países, pero también tiene diversas fases que son para la educación, el trabajo y pues la salud. Muchas gracias.